Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La Biblia es tan clara que en ella puedes ver la luz de Jesús. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura teología, y continuamos con la serie titulada Bibliología, y compartiremos el quinto tema, la claridad de la Biblia. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor Ángelo, ¿cómo está? Buenos días, Oscar, buenos días, estimado oyente, gracias por escucharnos. Esperamos con el programa de hoy ayudarle a crecer en su conocimiento bíblico, en su conocimiento teológico. Le recordamos, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través del internet, ingresando a nuestro canal en YouTube. Usted escribe en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y allí podrá escuchar en cualquier horario, y también puede recomendar a otros los programas que emitimos en este espacio de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana, y su vida puede ser edificada y también edificar a otros a través de la palabra de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ya entrando en este tema de hoy y retomando esta serie de bibliología, ¿por qué razón en nuestra serie dedicada a la Biblia o a la bibliología vamos a tocar el tema de la claridad de la Biblia? Bueno, la razón es muy sencilla, Oscar. La razón es porque son muchos los cristianos y muchas las personas, pues también no cristianas, que afirman que la Biblia es un libro muy difícil de entender. Y utilizan este argumento para no leer ni estudiar la palabra de Dios. Yo creo que sin duda quien haya empezado a leer la Biblia de manera seria, de manera ordenada, sistemática, se dará cuenta de que algunas, y yo diría que casi todas sus partes, muchas de sus partes, se pueden entender muy fácilmente. Por ejemplo, cuando uno lee Éxodo 20, los 10 mandamientos, el Señor dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién no entiende eso cuando lo lee? El que no quiera entenderlo, o sea, es sencillo. No te hagas imagen, no tomes mi nombre a la ligera. Honrarás el día de reposo, guardarás el día de reposo no para ir a piscina, sino para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, eso cualquier persona que lo lea lo entiende. O sea, la Biblia fue diseñada y fue inspirada por Dios con el propósito de que se entienda lo que allí está escrito. Pero, pastor, también algunos estudiosos de la Biblia podrían percatarse de que otras partes de la palabra de Dios parecen un acertijo. Bueno, sí, ahí usted tiene razón. Para ser sinceros y ser objetivos, muy temprano en la historia de la iglesia también, el apóstol Pedro les recuerda a sus lectores que algunas partes de las cartas o las epístolas que escribió el apóstol Pablo eran difíciles de entender. Eso hay que aceptarlo. Vea lo que dice el apóstol Pedro en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Entonces, por este pasaje y por algunos otros debemos reconocer que no toda la Biblia es tan fácil de entender. Pues sí, eso uno lo reconoce. Pero al mismo tiempo, este mismo pasaje de la segunda carta de Pedro nos muestra que en su gran mayoría las enseñanzas de la Biblia son entendibles porque son claras. Ahí dice que son algunas partes
que son difíciles de entender, no dice que todas sus partes son difíciles de entender. Esto quiere decir que sí, en su gran mayoría la Biblia o el contenido de la Biblia es claro. Por supuesto, Oscar, cuando Dios habló, habló para darse a entender. Pues sería un error garrafal creer o pensar que la mayoría de las partes de la Biblia o que la Biblia en general es difícil de entender. De hecho, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento frecuentemente tienen afirmaciones que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas puede entenderlas cualquier creyente. Incluso en esa afirmación que estábamos hablando acerca del apóstol Pedro, en el contexto es una apelación a las enseñanzas que ha escrito el apóstol Pablo, y Pedro dice que ellos las han leído, a sus lectores, Pedro dice, ustedes las han leído y las han entendido. En cambio, los que tergiversan y tuercen las escrituras son los que no las entienden. Inclusive Pedro asigna algo de culpa moral, ¿cierto?, a los que están tergiversando esos pasajes, y dice, y los tergiversan para su propia destrucción o perdición. Tampoco dice ahí el apóstol Pedro que haya cosas imposibles de entender. No dice que son imposibles, sino que son difíciles de entender, y podríamos decir que por este pasaje inclusive se le da esa relevancia a la claridad de las escrituras, porque solo algunas partes de las escrituras son difíciles de entender. O sea que cualquier creyente puede y debe leer la Biblia con la confianza de que va a entender su mensaje sin necesidad de ser teólogo, exégeta o algo así. Está usted en lo correcto, Oscar. Vea, la claridad de la Biblia y la responsabilidad de los creyentes en general para leerla y entenderla se recalca muy pero muy a menudo en la Biblia. En un pasaje, por ejemplo, que es bastante conocido, Moisés le dice lo siguiente al pueblo de Israel. Voy a leer Deuteronomio 6, del 6 al 7, y vamos a ver si es fácil o es difícil de entender este pasaje. Dice así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Está aquí hablando Moisés. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso, ¿quién no lo entiende? Yo digo, eso está demasiado claro. Vea, se esperaba que todo el pueblo de Israel pues fuera capaz de entender las palabras de la Biblia lo suficiente para poder inculcárselas continuamente a sus hijos. Pues uno no va a poder inculcar algo que no entiende. Esta enseñanza no consistía solo pues en la memorización sin entendimiento, porque el pueblo de Israel pues debía hablar de las palabras de la Biblia durante sus actividades de sentarse en la casa, de caminar, de irse a la cama o de levantarse por la mañana. Vea, Dios espera que todo su pueblo en este pasaje sepa y pueda hablar de su palabra con la aplicación apropiada a las situaciones normales, ordinarias de la vida. De modo similar, si uno revisa el Salmo 1, vean, el Salmo 1 se nos dice que el hombre dichoso, a quien todos los justos de Israel y todos los hombres buenos de Israel deberían imitar, es aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche. Eso está en el Salmo 1:2. Vea, esta meditación diaria da por sentado una capacidad para entender apropiadamente la Biblia a aquellos que obviamente la estén meditando. Entonces, por donde uno mire, hay muchísimos pasajes en la Biblia que nos muestran que la Biblia es clara, que la Biblia tiene un mensaje claro, sencillo, que cualquiera que se acerque a ella humildemente, pues lo va a entender. Pastor, hasta el momento o ahora que con todo lo que has puesto hasta acá, ¿podríamos decir que cualquier persona podría entender la palabra de Dios? Así es, Oscar. Vea, la Biblia es tan clara que ella afirma de sí misma que incluso el sencillo, la persona sencilla, puede entenderla apropiadamente y llegar a ser sabio por medio de esa lectura, por medio de ese mensaje. Véalo como lo dice el Salmo 19:7. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. ¿Qué hace la palabra de Dios o el mandato del Señor específicamente en este versículo? Da sabiduría al sencillo. Cualquiera, una persona que es sencilla le va a dar sabiduría.
Uno lee en el Salmo 119, 130 lo siguiente: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Nuevamente está diciendo lo que hace la palabra de Dios en una persona sencilla. Aquí esta palabra sencillo en el hebreo del Antiguo Testamento es peti, así como suena, peti. Esta palabra no significa meramente el que carece de capacidad intelectual, sino el que carece de sano juicio. Es decir, y bueno, me van a disculpar la expresión, pero es lo que quiere transmitir la palabra peti. Una persona simplona, como diríamos nosotros, en un lenguaje castizo, una persona como boba. Dice, si una persona sencilla, peti, ¿cierto?, que no es intelectual y que incluso raya en boberías, si se pone a leer la Biblia, le va a dar luz, le va a dar entendimiento. Y esto es supremamente importante, porque una persona con estas características que está diciendo aquí el escritor bíblico, si esa persona puede leer la Biblia y entenderla, pues cualquiera lo puede hacer. La palabra de Dios es tan comprensible, es tan clara, que incluso le da sabiduría pues a este tipo de personas. Esto, Oscar y estimado oyente, debería ser un gran estímulo para todos nosotros, para todos los creyentes. Ningún creyente debería estar pensando de sí mismo que, ay, es que yo soy demasiado necio o demasiado bruto para entender la Biblia, para leerla y que se me quede. No, la Biblia es lo suficientemente clara para que ella nos dé sabiduría, no importa nuestra condición intelectual. Pero pastor, aún así hay muchos que creen que leer y estudiar la Biblia es muy difícil debido a que no es fácil de entender. ¿Qué les respondería a ellos? Bueno, frente a este argumento, podríamos o haríamos bien en recordar que ni una sola vez en los evangelios oímos a Jesús diciendo cosas como estas. Ah, ya, yo veo de dónde viene su problema. Es que las escrituras no son claras en cuanto a ese tema. No, a Jesús nunca se le escucha diciendo cosas como esas. Más bien, sea que Jesús estuviera hablando con los fariseos, con el Sanedrín, con la gente influyente, con los eruditos de su época, o que estuviera hablando con personas comunes y corrientes sin mayor educación, vea, las respuestas de Jesús siempre dan por sentado que la culpa de entender mal alguna de las escrituras no se debe echar la culpa a las escrituras mismas, sino a los que entendieron mal o a los que no aceptaron lo que allí estaba escrito. Uno ve a Jesús que varias veces está respondiendo a preguntas que le hacen a él acerca de las escrituras, que son lógicas y que son sencillas. Jesús les contesta, ¿es que ustedes no han leído? ¿Ustedes no han leído en las escrituras? Inclusive en alguna ocasión, respondiéndole a los saduceos, les dijo así: ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. O sea que Jesús fue alguien que modeló, que enseñó esta doctrina importante, que la Biblia es clara para cualquier persona. Y en cuanto a las epístolas, muchos dicen que también son muy difíciles de entender. Bueno, frente a ese argumento, permítame, le contesto lo siguiente, Oscar. La mayoría de las epístolas o de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas no a dirigentes. Bueno, Timoteo sí y Tito también. Pero la mayoría de las cartas fueron escritas a congregaciones enteras. Por ejemplo, Pablo le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, así lo dice la escritura. Pablo le escribe a las iglesias de Galacia, el conjunto de iglesias que estaban regadas en Galacia. Pablo le escribe a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, y así por el estilo. O sea, nosotros vemos que Pablo daba por sentado que sus oyentes o los que iban a escuchar la lectura de la carta que él les dirigía a ellos, él da por sentado que ellos van a entender lo que él les escribió, y los anima inclusive a que hagan circular sus cartas en otras iglesias. Por ejemplo, dice una de esas cartas, una vez, creo que es la de Colosas,
una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. O sea, Pablo aquí está motivando a que estas cartas las intercambien y que todos las lean. Vea, es que los apóstoles escribían de tal manera que sus lectores les entendieran a ellos lo que les quería transmitir. Bueno, a pesar de todo esto, surge entonces la pregunta, ¿por qué entonces muchas personas no entienden las Escrituras? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Oscar. Vea, los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia afirmaban que la capacidad de entender la Biblia correctamente es más una capacidad moral y espiritual que una capacidad intelectual. Y vea lo que dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, según este versículo, Oscar, le pregunto, ¿cuál es el requisito para entender correctamente lo que dice la Biblia? O sea, no es algo intelectual, tiene que ver con la moral. Tiene que ver con la moral y lo espiritual, pero en el versículo, si uno lo detalla, lo vuelvo a leer, no hay discernimiento espiritual. Bueno, entonces acá se nos va a mostrar qué es lo que necesitamos todos para entender correctamente el mensaje de la Biblia. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Qué es lo que necesitamos para entender la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, pues es muy probable que yo voy a torcer, que yo voy a malinterpretar el mensaje de la Biblia. Así que, aunque los autores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia en sí misma está escrita con claridad, también ellos afirman que no la podrán entender correctamente los que no están dispuestos a recibir la enseñanza de la Escritura. La Biblia, vea, la pueden entender todos los que no son creyentes, pero deben leerla con sinceridad en busca de salvación. Y todos los creyentes también que lean buscando la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo, pues para entenderla. Esto se ve a que en ambos casos, entre los no creyentes y los creyentes, el Espíritu Santo obra para superar los efectos del pecado, que de otra manera pues harían que la verdad pareciera tontería. O sea, el Espíritu Santo está al servicio, en este caso al servicio de los que leemos, para iluminarnos, para ayudarnos a entender el propósito, el mensaje que está allí escrito, y de esta manera acercarnos más a Dios. Pero si yo leo con arrogancia la Biblia, si yo leo la Biblia para buscarle errores porque soy un escéptico, pues desde luego que no voy a recibir la iluminación del Espíritu Santo para comprender lo que allí está escrito. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema la claridad de la Biblia. En el segmento anterior veíamos por qué muchas personas no entienden las Escrituras, pero existe otra situación que es muy común, la cual es entender mal la Biblia. Pastor, ¿por qué algunos entienden mal la Biblia? Mira, Oscar, para responderle con un ejemplo, durante la vida de Jesús, hasta sus propios discípulos a veces no entendían el Antiguo Testamento y las propias enseñanzas que les estaba dando Jesús. Aunque a veces esto se debió al hecho de que ellos simplemente necesitaban esperar acontecimientos posteriores en la historia de la redención y especialmente en la vida de Cristo mismo, también hubo ocasiones cuando esto se debió a la falta de fe y dureza de corazón. Lucas 24:25 lo dice. Acá está hablando Jesús con los que se encontró camino en Maús. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. O sea que había un elemento de torpeza, de dureza de corazón, y por eso no podían entender la Biblia. Y eso también nos podría pasar a nosotros. Inclusive hubo ocasiones también en la iglesia primitiva cuando los creyentes no entendieron ni estuvieron de acuerdo respecto a alguna enseñanza del Antiguo Testamento o en cuanto a cartas escritas por los apóstoles.
Por ejemplo, uno debería notar el proceso de crecimiento en la comprensión respecto a la inclusión de los gentiles en la iglesia. Tuvo que haber un concilio, o sea, se tuvo que desarrollar un concilio para que los discípulos de Jesús, la iglesia primitiva, pudiera entender de que ellos, los gentiles, también eran llamados a salvación. Inclusive hubo asuntos doctrinales y asuntos éticos que tuvieron que ser corregidos por las epístolas del Nuevo Testamento, pues porque los creyentes no estaban comprendiendo muy bien las enseñanzas de Jesús. De hecho, en toda la historia de la iglesia, los desacuerdos doctrinales han sido muchos y el progreso en resolver diferencias doctrinales, pues a menudo ha sido lento. O sea, digamos que todos estamos creciendo poco a poco en entender y comprender bien las enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo evitar el cometer errores a la hora de interpretar la Biblia? Esto sucede muy a menudo. Bueno, a fin de ayudar a las personas a evitar cometer errores al interpretar la Biblia, muchos profesores bíblicos han desarrollado principios de interpretación o pautas para estimular el crecimiento en el arte de la interpretación apropiada de la Biblia. Y ahí es donde aparecen dos ciencias en el campo bíblico, la hermenéutica, ¿no? Esta palabra que en el griego significa interpretar, es un término técnico que se aplica mayormente para la interpretación bíblica. Otro término, y bueno, sería interesante, y de pronto más adelante vamos a dar alguna clase de hermenéutica, ¿cierto? ¿Cuáles son las normas de interpretación bíblica? Otro término técnico que a menudo se utiliza al considerar la interpretación bíblica es exégesis. Y este término se refiere más a la práctica misma de interpretar la Biblia, no a las teorías, no a los principios respecto a cómo se debe hacer. La exégesis podemos decir que es el proceso de interpretar un pasaje de la Biblia. Consecuentemente, cuando uno estudia principios de interpretación, eso es hermenéutica. Pero cuando uno aplica esos principios y empieza en realidad a explicar un pasaje bíblico, uno está haciendo exégesis. Exégesis, en últimas, es extraer lo que dice el texto, no meterle nada, sino lo que dice el texto. Bueno, esto es lo que dice el texto, eso se llama exégesis. ¿A qué nos debe llevar el conocer la doctrina de la claridad de la Biblia? Bueno, esta verdad pues debe dar un gran estímulo a todos los creyentes a leer su Biblia diariamente, leerla con anhelo. Nosotros nunca deberíamos dar por sentado, por ejemplo, que solo los que saben griego, solo los que saben hebreo, o solo los pastores, o solo los eruditos bíblicos pueden entender correctamente la Biblia. No. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y que muchos de los creyentes para quienes se escribieron las cartas del Nuevo Testamento no tenían conocimiento del hebreo para nada. Ellos tuvieron que leer el Antiguo Testamento en una traducción al griego. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento dieron por sentado que estas personas podían leerlo y entenderlo correctamente aún sin tener conocimiento académico del idioma original hebreo. Los cristianos nunca deben dejar en las manos de los expertos o los académicos la tarea de interpretar la Biblia. Debemos seguir haciéndolo todos los días por nosotros mismos. Ese es un llamado que nosotros tenemos. Pastor, muchos tienden a espiritualizar la Biblia, o sea, leen un texto y le dan un sentido a veces muy extraño. Ya que usted habla de la importancia de la hermenéutica y de una correcta exégesis, ¿cómo no caer en este extremo de espiritualizar todo lo que uno lee? Bueno, tendríamos que hacer un programa dedicado a la hermenéutica más adelante. En este espacio lo vamos a hacer y también vamos a hablar un poco de lo que es la exégesis. Yo diría que cuando uno lee pasajes completos, cuando uno no lee versículos aislados, uno ya se está protegiendo de sacar conclusiones equivocadas. Por ejemplo, si la Biblia dice que Jesús subía, es que estaba subiendo. Si dice que bajaba, estaba bajando. El que es alegórico, o como usted dice, o el que quiere espiritualizar los pasajes, le saca a ese subía una aplicación o una interpretación toda extraña. No, nosotros debemos leer la Biblia literalmente
Y solo en aquellos pasajes donde pues obviamente se sobreentiende que no es literal, pues allí yo ya sabré que está hablando de forma simbólica. Un pequeño ejemplo. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Será que Jesús es una puerta? Pues por supuesto que no, él está hablando metafóricamente. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. ¿Será que Jesús es una matica que tiene uvas? Pues por supuesto que no. Entonces, la misma Biblia nos orienta cuando está hablando de forma literal, cuando está hablando de forma simbólica. Apreciado oyente, mañana viernes tendremos el espacio dirigido a la familia, donde continuamos con la serie 10 retos para los padres del siglo XXI, una interesantísima serie, no se la vaya a perder el día de mañana. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy